Buenas tardes, gracias por acompañarnos en este curso de Uso Racional de Antimicrobianos, doctora Yelitza Castillo, del año 2022, que le llega a ustedes gracias al apoyo del Laboratorio Berens, la organización de los eventos, nuestros expertos, la Sociedad Venezolana de Infectología, y las clases y los webinars son de altísima calidad. Ya estamos terminando, estamos en la recta final, estamos en los últimos webinars y clases, y les invito a que compartan los enlaces que están en YouTube, para que más personas aprovechen esta actividad que van a seguir montadas en nuestro canal YouTube de la Sociedad Venezolana de Infectología. Y en esta etapa, terminando, vamos con temas muy importantes en el área pediátrica. Y para presentar a nuestra invitada del día de hoy, les presento a la doctora Maile Carnevale, que va a ser la coordinadora de la clase del día de hoy. Y Maile Carnevale es médico, pediatra, infectólogo. Ella es profesora del pregrado de medicina de la Universidad Lisandro Alvarado allá en la UCLA, en Barquisimeto, Lara. Igualmente jefe del Departamento de Pediatría de la UCLA y profesora de posgrado de infectología de la UCLA. Y sin más preámbulos, les dejo con ella, que es la coordinadora de la actividad de hoy, la coordinadora de la parte pediátrica, igualmente miembro de nuestra junta directiva. Maile Carnevale, entonces, continuación para que le presente a nuestra invitada el día de hoy. Gracias. Buenas tardes. En nombre de la Sociedad Venezolana de Infectología, le damos la bienvenida al curso Uso Racional de Antimicrobianos 2022, doctora Yelitza Castillo, que llega a ustedes gracias al apoyo que nos ha brindado Laboratorios Berens durante estos meses en los cuales hemos venido desarrollando esta actividad académica. Estamos bajo la dirección del doctor Manuel Figuera, la coordinación académica general la doctora Marbelis Hernández y en la coordinación de pediatría el doctor Francisco Valeri y mi persona quien les habla, la doctora Maile Carnevale. En la tarde de hoy continuaremos desarrollando el módulo 4, aspectos claves en niños, y vamos a hablar de la biodisponibilidad de antibióticos en pediatría, hablando sobre esa selección racional de estos antimicrobianos. Reconocemos, y muchos entes multinacionales reconocen, que la resistencia bacteriana, el uso indiscriminado de los antibióticos se ha convertido en un problema de salud pública. Estamos anclados a que los antibióticos son considerados medicamentos esenciales para el tratamiento de las enfermedades infecciosas, pero la promoción de su uso racional debe ser estructurado a través de políticas sólidas, de una información y una educación, la cual es responsabilidad de todos los que estamos involucrados en ello. En este sentido, deben existir criterios de selección de antimicrobianos adecuados, los cuales deben ser llevados dirigidos según o en función de la gravedad y el estado general de base del paciente. Recordar que debemos, por supuesto, individualizar a cada uno de ellos para poder llegar de una manera racional a las consideraciones que pudiéramos plantear en cada una de las patologías infecciosas. Hacer a su vez consideración de los microorganismos más probables según el foco de la infección y conocer, por supuesto, el estado actual de la resistencia de los posibles microorganismos implicados en las mismas. Conocer además la farmacocinética y la farmacodinamia de los antibióticos, sus efectos secundarios, los costos, vías de administración y la duración del tratamiento. Para ello, tenemos a la doctora Ana María Santos, quien es médico infectólogo pediatra, egresado del JM de Los Ríos y de la Universidad Central de Venezuela. Como pediatra egresada del Hospital Ruiz Páez, y actualmente es docente de pre y posgrado de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad de Oriente. A continuación, dejaremos que la doctora nos haga el despliegue y podremos aclarar muchas dudas que tengamos a respuesta. Al final podemos hacer las preguntas y disertaremos sobre todos estos aspectos tratados. Bienvenidos todos. A continuación, la doctora Santos. Muchas gracias. Bienvenidos a la continuación del curso Uso Racional de Antimicrobianos 2022, doctora Yelitza Castillo.
Agradezco la oportunidad a la Sociedad Venezolana de Infectología y Laboratorios Behrens de poder participar en esta actividad de educación médica continua para la contribución al conocimiento de los antimicrobianos que permita un uso más efectivo y racional en el tratamiento de las infecciones. En esta oportunidad abordaremos el tema Selección racional de antimicrobianos en pediatría, biodisponibilidad de antibióticos en pediatría. La Organización Mundial de la Salud ha definido el uso apropiado o racional de estos fármacos, de los antibióticos, como el uso costo efectivo de los antimicrobianos, minimizando sus efectos adversos o tóxicos y el desarrollo de resistencia. El uso inapropiado de los antibióticos conlleva importantes consecuencias, contribuyendo al desarrollo de resistencia bacteriana, malos resultados terapéuticos, efectos adversos innecesarios y un impacto económico negativo. Este es un problema tanto a nivel extrahospitalario como intrahospitalario. Las principales razones en la comunidad es la indicación de antibióticos en infecciones de etiología viral, especialmente a nivel respiratorio, donde este fenómeno se observa con mayor frecuencia, así como el incumplimiento de las regulaciones en la venta y la autoprescripción o automedicación. En el ámbito hospitalario, las causas son el uso de esquemas de antibióticos de amplio espectro y la falta de adecuación del tratamiento al microorganismo cuando éste se identifica. La utilización de los antibióticos para el tratamiento de los cuadros infecciosos constituye de esta manera en uno de los mayores éxitos terapéuticos en todos los tiempos. Todos conocemos de cerca las ventajas que tienen el uso apropiado y el uso temprano y adecuado de un antibiótico en la evolución de un paciente. Estos fármacos han conseguido revertir situaciones con pronósticos muy graves. Sin embargo, un uso indiscriminado e inadecuado de los mismos, es decir, que se administren en cantidades incorrectas o con posologías erróneas, pueden comportar graves perjuicios sanitarios para el paciente y también para... Vemos que el CDC define al uso apropiado de los antibióticos como aquella práctica que maximiza el impacto terapéutico a la vez minimiza la toxicidad y el desarrollo de resistencia. Vemos que no solamente le hacemos énfasis en cuál es la bacteria, cuál es la infección que queremos tratar, sino un buen uso del fármaco, que no es solamente aquel que implica el conocimiento del espectro antimicrobiano, sino también de las características farmacológicas que permitan aprovechar aún más sus propiedades, así como el conocimiento de los efectos adversos que pudieran presentarse y cómo evitarlos. Todo esto con el propósito de disminuir la incidencia de la resistencia bacteriana. El uso inadecuado de los antibióticos tiene consecuencias importantes porque aumenta el costo, aumenta la toxicidad y también la resistencia. El amplio uso de estos antibióticos se ha correlacionado en múltiples estudios con el desarrollo de resistencia bacteriana, incluso de resistencia cruzada a otras familias, especialmente con el uso de macrólidos. Y el incremento de la resistencia produce, a su vez, más aumento del costo del tratamiento y favorece el fracaso terapéutico. Igualmente, algunas cepas resistentes pueden conllevar a una mayor morbimortalidad. La resistencia de los antibióticos está aumentando en todo el mundo a niveles peligrosos. Día tras día están apareciendo y propagándose en todo el planeta nuevos mecanismos de resistencias que ponen en peligro la capacidad para tratar enfermedades infecciosas comunes. Estamos llegando, y lo hemos conversado en muchas oportunidades, a la era post-antibiótico. Las bacterias tienden a buscar estrategias que les permitan resistir a la acción tóxica que ejercen sobre ellas los antimicrobianos. Se trata de un proceso natural de selección que en condiciones habituales, que incluyen dosis, pautas y tiempos de tratamiento adecuado, los procesos de selección tienen una escasa trascendencia clínica. Sin embargo, el abuso en el empleo de los agentes antimicrobianos y su mala utilización durante años ha originado una fuerte presión selectiva en el mundo microbiano, favoreciendo el incremento de las poblaciones resistentes y, consecuentemente, más patógenas.
La Organización Mundial de la Salud ha declarado que la resistencia a los antimicrobianos es una de las 10 principales amenazas de salud pública a las que se enfrenta la humanidad. Entonces, ¿qué debemos preguntarnos a la hora de seleccionar un tratamiento para un paciente infectado? En primer lugar, ¿existe realmente una infección? No todo es fiebre, es sinónimo de infección. Entonces debemos saber, en realidad, el paciente está infectado, son sus síntomas y signos sugestivos de una infección. De existir esta infección, ¿cuál es el agente causal más probable? Y aquí tenemos que tener un amplio conocimiento de la epidemiología local, del grupo etario y de aquellos factores de riesgo que pueda presentar el paciente en particular. ¿Cómo puedo documentar la etiología de la infección? Puedo hacer un examen de laboratorio, una serología, quizás una prueba molecular, un cultivo y así sucesivamente. Si es así, ¿es tratable esta infección con antibióticos o es una infección autolimitada? ¿Es una infección viral, bacteriana o parasitaria? ¿Cuál será el tratamiento más adecuado? ¿Cuál es la prescripción ideal para este paciente en relación al tipo de infección, la bacteria, el sitio de la infección y las características particulares del paciente, sabiendo también la epidemiología en relación a la resistencia bacteriana local? Una vez seleccionado el antibiótico ideal, debemos preguntarnos cuál es la dosis, si es igual la dosis dependiendo del tipo o del sitio de la infección, la posología y el tiempo necesario para combatir esta infección que permita minimizar la emergencia de las cepas resistentes. ¿Qué efectos adversos debo evitar o minimizar? ¿Y qué comorbilidad tiene el paciente que pudiese implicar una modificación de dosis o cambio de esquema? Todo esto es un uso adecuado de los antimicrobianos y, como vemos, implica el conocimiento de la infección, de la bacteria, del paciente y del fármaco. Entonces, el uso racional de los antibióticos implica una ruta a seguir. En principio, será un tratamiento empírico, pero con conocimiento de cuáles pueden ser los agentes más comunes desde el punto de vista etiológico. Debe considerarse siempre la posibilidad de las resistencias bacterianas, naturales o adquiridas, dependiendo de la epidemiología local. Luego, conocer cómo es el perfil farmacocinético y farmacodinámico de este fármaco, cuáles son sus características en la absorción, metabolismo, distribución, eliminación, si es un antibiótico dependiente de la concentración y del tiempo, que nos permitiera entonces tomar consideraciones especiales a la hora de su administración. ¿Cuáles son las características del paciente? Y el uso de recursos diagnósticos que permitan entonces trazar la ruta más adecuada a la hora de seleccionar el tratamiento de una infección particular. Entonces, para la selección más adecuada de un antibiótico es necesario conocer, en primer lugar, la identidad del microorganismo, su sensibilidad a un determinado antibiótico, el sitio de la infección, los factores relacionados con el paciente, la seguridad del fármaco y sus efectos adversos y también sus características farmacológicas en relación a las características que hemos mencionado anteriormente, farmacocinética y farmacodinámica, y de esta manera tratar de hacer un uso, digamos, más equilibrado y más consciente a la hora de aprovechar las características farmacológicas del mismo y de disminuir sus efectos adversos. Entonces, digamos que el tratamiento antibiótico racional implica un rompecabezas donde todas las piezas deberían encajar perfectamente para lograr de esta manera el esquema más óptimo e individualizado para el paciente en particular. Durante las últimas décadas, la farmacología clínica del adulto ha presentado un gran desarrollo. Ha avanzado rápidamente para la mayoría de sus especialidades médicas, suceso que no se ha replicado en la farmacología pediátrica, donde muchas veces la prescripción para este grupo etario se realiza sobre la base empírica
de un organismo inmaduro, y a esto se le ha conocido como orfandad terapéutica. Desde el nacimiento hasta la edad adulta se producen una serie de modificaciones anatómicas, fisiológicas y bioquímicas que afectan estos procesos farmacocinéticos, así como también algunos aspectos farmacodinámicos que afectan la acción de las drogas, la biosíntesis enzimática, la producción y distribución de receptores. Una terapéutica farmacológica efectiva, segura y racional en neonatos, infantes y niños requiere el conocimiento de los diferentes mecanismos de acción, absorción, metabolismo y excreción que aparecen durante el crecimiento y desarrollo con todas sus modificaciones de acuerdo a la edad, debido a que virtualmente todos estos parámetros se modifican a medida que el niño va creciendo hasta llegar a parámetros similares al adulto. Entonces, el conocimiento acabado de estos cambios permite un mayor éxito en la terapia farmacológica, y la falla de todos estos ajustes puede ser severa, puede llevar a un tratamiento inefectivo o a la toxicidad. Cuando un fármaco penetra en el organismo, ocurren secuencialmente las etapas de absorción, distribución, metabolismo o biotransformación y excreción. Estos procesos dependen de una serie de variables físico-químicas y fisiológicas, y al respecto, desde el nacimiento hasta la edad adulta, se producen todas estas modificaciones que afectan a todos estos procesos y también algunos aspectos farmacodinámicos que afectarán entonces también a los mecanismos de acción de la droga. El primer paso dentro de la farmacocinética se refiere a la absorción y su relación específica con la biodisponibilidad, que es el tema que nos trae a la clase de hoy. La absorción de una droga en la circulación sistémica ocurre desde cualquier sitio en la que sea administrada, excepto cuando se administra directamente en un compartimiento o un fluido fisiológico, como sería el caso de la administración endovenosa. La velocidad y el grado de absorción es altamente dependiente de las propiedades físico-químicas de la droga, así como del ambiente en el sitio de la administración. Ahora bien, la cantidad del antimicrobiano que alcanza la circulación sistémica y se expresa en porcentaje de la cantidad total que pudo ser absorbida y que es capaz entonces de realizar un mecanismo de acción efectivo, este porcentaje se define como la biodisponibilidad de la droga. Y de esta manera, entonces, la biodisponibilidad de un antibiótico, en este caso, cuando se administra por vía endovenosa, será de un 100%. Pero no será igual cuando se trate de la vía oral. ¿Por qué? Porque vamos a ver que cuando este antibiótico es administrado por la vía oral, que es la vía de administración más común de los antibióticos y de la mayoría de los fármacos en los niños, dependerán de muchos factores que irán disminuyendo secuencialmente su biodisponibilidad en relación a la administración endovenosa. Diríamos que es excelente cuando superan 80 o 90%, como es el caso de las fluoroquinolonas, las sulfas, la rifampicina, el metronidazol, clindamicina, doxiciclina, amoxicilina y el linezolid. Será buena entre un 40 y un 80% para el resto de los betalactámicos y aceptable en 37-40% en el caso de la cefuroxima. Digamos que la absorción es baja o menor de un 40% para otro tipo de drogas, y que esto dependerá también de muchos factores que pudieran entonces favorecer o entorpecer aún más la absorción y por ende de la biodisponibilidad del medicamento. Los medicamentos que se absorben desde el intestino delgado son afectados siempre, o en su mayoría de los casos, por el efecto del metabolismo del primer paso hepático a través de la circulación portal. Además de esto, la disminución de la perfusión gastrointestinal, subcutánea y muscular, que se observa, por ejemplo, en pacientes sépticos, puede reducir significativamente la absorción de estos fármacos y, por lo tanto, su biodisponibilidad, generando concentraciones plasmáticas insuficientes de estos antimicrobianos. Por lo tanto,
en los pacientes con sepsis en relación a este ambiente, este microambiente que ocurre en el entorno de su proceso infeccioso, debe priorizarse la administración por vía endovenosa, ya que de esa manera estamos garantizando el 100% de la biodisponibilidad de la droga. Recordemos que es el efecto del primer paso. El efecto del primer paso, también conocido como el metabolismo del primer paso o metabolismo presistémicos, es un fenómeno del metabolismo de un fármaco mediante el cual su concentración, específicamente cuando se administra por vía oral, se reduce en gran medida antes de que alcance la circulación sistémica. Entonces habrán fármacos que son mayormente afectados que otros a través del metabolismo del primer paso y por lo tanto su biodisponibilidad será menor. Entonces recordemos que esta biodisponibilidad o cantidad de fármaco que llega en forma activa a la circulación sistémica y a la velocidad a la que se accede a esta, es decir, la fracción del medicamento capaz de llegar al lugar de acción, dependerá de factores fisiológicos propios del individuo y de las características físico-químicas del fármaco. Vamos a desarrollar cada una de ellas. Entonces, existen factores que afectan la biodisponibilidad de los medicamentos en niños. Por ejemplo, los factores que puedan afectar la absorción de los fármacos, tenemos factores físico-químicos y factores fisiológicos. Entre los físico-químicos tenemos el peso molecular, el pH, la liposolubilidad, el tamaño de la partícula, y entre los factores fisiológicos la superficie de absorción, el volumen del líquido, las enzimas presentes de acuerdo a la edad, la afinidad por proteínas plasmáticas en el tejido, y podemos observar también que existen diferencias fisiológicas que afectan la absorción. Por ejemplo, el pH gástrico es variable en la medida que el niño va creciendo. También el tiempo de vaciamiento gástrico, que al principio es muy lento. ¿Okay? La área de la superficie intestinal, la velocidad de absorción y así sucesivamente. Entonces, de estos factores, los más relevantes son el proceso de difusión pasiva, que es dependiente del pH, y el tiempo de vaciamiento gástrico. El peristaltismo intestinal es también irregular e impredecible y depende en parte del tipo de alimentación que recibe el niño. En escolares, el vaciamiento gástrico y el peristaltismo son más rápidos y también hay un flujo esplácnico relativamente mayor que en el adulto, lo cual puede favorecer una absorción también más rápida del fármaco, con la producción de concentraciones máximas más elevadas en el plasma, lo que puede dar lugar a una aparición de efectos secundarios, y por eso tenemos que tener especial atención a las dosificaciones, y estas serían las explicaciones fisiológicas por lo cual somos tan delicados a la hora de administrar antibióticos de acuerdo a las dosificaciones ponderales. Okay. Otros factores u otros cambios de edad dependientes relacionados con la absorción oral de los medicamentos son los siguientes. Cambios en el pH intraluminal, como hemos mencionado. En los primeros momentos después del nacimiento se produce falta de ácido clorhídrico que mantiene el pH estomacal en rangos de 6 a 7 y posterior normalización hacia los 3 años. Esto puede retardar la administración o la absorción de las penicilinas cristalinas. También tenemos un vaciamiento gástrico más lento. El vaciamiento entonces es errático y prolongado durante el periodo neonatal, alcanzando valores del adulto entre los 6 y los 8 meses. En muchos casos, la velocidad de absorción de los medicamentos es más lenta en neonatos y lactantes que en niños grandes, y es decir, para algunos medicamentos, mientras menor sea la edad, los tiempos necesarios para alcanzar niveles plasmáticos van a ser más extensos. Entonces, la absorción de un fármaco y su biodisponibilidad en el organismo dependen en gran medida de la vía de administración. En pediatría, la vía de administración más utilizada sería la vía oral. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta estos aspectos tan importantes.
Otros aspectos relacionados a la absorción y a los cambios que ocurren con la edad son los cambios en la flora bacteriana del intestino. En el tracto gastrointestinal, al principio es estéril durante la vida fetal y tras el nacimiento se produce la colonización bacteriana a las pocas horas de vida. La flora bacteriana metaboliza algunos fármacos y puede influir en su absorción y por ende en su biodisponibilidad. La función biliar o los cambios que ocurren en la misma también es importante de ser considerada porque al principio es inmadura con escasa secreción biliar y esto puede producir una alteración en la absorción de los medicamentos liposolubles. Más o menos hasta los 4 o 6 meses de vida existe una deficiencia de amilasas que provoca también una absorción irregular e incompleta de aquellos fármacos que se administran como prodrogas y que necesitan esta enzima para hidrolizarse. Por ejemplo, el cloranfenicol, a pesar de que no lo usamos por vía oral, es uno de los ejemplos en relación a los antibióticos. Un aspecto importantísimo y crucial en relación a absorción y biodisponibilidad de los medicamentos es el efecto de los alimentos. ¿Okay? La interacción de los alimentos sobre la biodisponibilidad del fármaco es un aspecto muy difícil de evaluar, sobre todo en recién nacidos y lactantes porque son difíciles los periodos de ayunas en ellos, necesitan alimentarse frecuentemente. ¿Okay? De esta manera, muchas veces las interacciones con los antibióticos con los alimentos pueden comprometer la biodisponibilidad del fármaco y no se alcanzan las dosis terapéuticas esperadas y las bacterias pueden adquirir resistencia. De esta manera, las primeras descripciones de las interacciones entre alimentos y medicamentos se dieron a conocer desde el principio del siglo XX. Por ejemplo, aceites minerales y laxantes alteraban la biodisponibilidad de las vitaminas liposolubles. Deficiencias de piridoxina como la vitamina B12 debido a la acción de interacciones antibiótico-alimento como en el caso de la isoniazida en el tratamiento de la tuberculosis. Más o menos el 16% de las interacciones clínicamente relevantes pueden ser evitadas con la participación de los profesionales farmacéuticos bien formados, es decir, que nosotros tenemos la responsabilidad de conocer el fármaco que estábamos administrando y de dar las indicaciones al paciente, no solamente en el récipe en relación a cuánto te vas a tomar o cada cuánto lo vas a hacer, sino si puede estar acompañado o no de alimentos, si tiene alguna interacción farmacológica con otro fármaco. De esa manera hay una frase célebre que para muchos científicos y profesionales del ámbito de la salud, el conocimiento de las interacciones entre fármacos y alimentos ha llegado a ser una responsabilidad. Algunos fármacos interaccionan con los componentes de los alimentos, como es el caso de la isoniazida, que los alimentos pueden disminuir la biodisponibilidad de un antibiótico hasta un 50% en la doxiciclina, 25% en el linezolid, en un 20%. Entonces, de esta manera es muy importante conocer esto para saber en qué momento vamos a administrar el tratamiento. De esa manera es necesario tener presente la influencia de la nutrición enteral sobre la absorción de los medicamentos en la edad pediátrica. Entonces, hay algunas recomendaciones, por ejemplo, con agua o en ayunas, debería administrarse la ampicilina, la acitromicina en la presentación en cápsulas, el cefaclor, la cloxacilina, la eritromicina y el metronidazol. En relación a que puedan administrarse con alimentos, la amoxicilina con ácido clavulánico, cefuroxima, doxiciclina, furantoína y el trimetoprim sulfametoxazol. Y realmente tienen pocos efectos en relación a la coadministración con alimentos. Otros antibióticos como la amoxicilina, acitromicina en otras presentaciones diferentes a las cápsulas, el cefadroxilo y así sucesivamente. Los fármacos o uno de los fármacos más utilizados en las infecciones pediátricas serían la ampicilina y la amoxicilina. De hecho, es el ejemplo clásico que se toma a la hora de estudiar o presentar el efecto de los alimentos en la absorción. La ampicilina tiene una biodisponibilidad
de un 30 a un 60% y ella disminuye significativamente cuando se toma en presencia de alimentos y tiene una baja resistencia hacia los ácidos estomacales. Por el contrario, la amoxicilina tiene una biodisponibilidad cercana al 90% con una excelente absorción digestiva y por ende una gran biodisponibilidad. Entonces son elementos que tomamos en cuenta a la hora de hacer la prescripción y saber si es un niño puede guardar ayunos o no y de esa manera garantizar que el tratamiento que estamos indicando, que es adecuado microbiológicamente para la bacteria que estamos pensando, que llega adecuadamente al sitio de infección, pero que tenemos que administrarlo en forma correcta para que tenga el paciente entonces mayor posibilidad de curarse de su proceso infeccioso. Otro de los aspectos importantes se relaciona con las interacciones medicamentosas, que también pueden afectar la biodisponibilidad. Entonces, por ejemplo, la formación de complejos entre tetraciclinas y iones metálicos polivalentes significa que no debemos coadministrar estos antibióticos con aquellos, digamos, antiácidos o vitaminas que contengan estos elementos, incluso con la leche. ¿Okay? La hidrólisis debido al ácido gástrico, las enzimas digestivas en la penicilina, lo que hace necesario que se administre después de los alimentos. La administración concomitante de algunos suplementos vitamínicos que contienen hierro y calcio interfiere con la absorción de la tetraciclina que ya habíamos mencionado, pero también de la ciprofloxacina y por lo tanto disminuyen su biodisponibilidad. Uno de las preguntas recurrentes en los pacientes es si hay necesidad de administrar un protector gástrico como un inhibidor de la bomba de protones y debemos saber que muchos de los antibióticos interactúan en forma significativa con los mismos y disminuyen su biodisponibilidad si se coadministran, como es el caso del itraconazol. Y sabemos que como hay un uso indiscriminado de los antibióticos, también lo hay un uso indiscriminado con respecto a estos medicamentos. Los antiácidos disminuyen la biodisponibilidad de la ciprofloxacina hasta en un 90%. Entonces son aspectos que tenemos que indicar y escribir y explicarle a los pacientes a la hora de tomar el antibiótico. Entonces, como conclusión, pudiéramos decir que son importantes siempre considerar los cambios fisiológicos en la infancia. Además de esto, siempre es importante considerar las interacciones medicamentosas y especialmente las interacciones con los alimentos. Es importante tomar todas las dosis del antibiótico y acabar el tratamiento correctamente. Es importante confirmar que el paciente tiene toda la información necesaria para que este antibiótico sea administrado adecuadamente. En el caso de detectar una posible interacción del antibiótico con los alimentos, debemos siempre informar al paciente de cómo administrarlo correctamente, pero la única manera de hacer esto es conociendo el medicamento. Entonces debemos prestar especial atención a las dispensaciones de las quinolonas, de las tetraciclinas, de los tratamientos antituberculosos y consultar las fichas técnicas de los prospectos de los antibióticos en el apartado o en la explicación que tengamos del mismo. Siempre debemos recordar usar los antibióticos solamente cuando son necesarios. Usar los antibióticos necesarios o apropiados para el agente infeccioso. Usarlos apropiadamente de acuerdo al huésped, a la dosis adecuada, en la vía adecuada. Tratar por el tiempo apropiado y usarlos idealmente lo más específico para el agente que nosotros estamos pensando que es la causa del problema. Usar siempre el producto menos tóxico y que tenga menor cantidad de efectos adversos e interacciones. Usar también un producto el menor capaz de inducir o seleccionar resistencia bacteriana y siempre debemos considerar los costos y la garantía de que el paciente va a cumplir el tratamiento. Muchas gracias por su atención.